Le voy a invitar esta mañana que nos pongamos, hermanos amados, de pie. Bendito Jesús. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Apocalipsis, en el capítulo 22. Y leemos el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 vamos a leer esta mañana. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Le damos lectura a la palabra. Y dice la Biblia: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Le decimos: Padre, Padre que estás en los cielos, gracias. Le damos esta mañana maravillosa, Señor, donde su palabra nos presenta una vez más ese consejo maravilloso, donde venimos a recibir, amado Dios, tu palabra con mucho amor, con mucha entrega, Señor, sabiendo que es lo mejor. Bendito Dios, es lo mejor que puede venir a nosotros. Por eso le damos la honra y la gloria, porque tú eres bueno y para siempre tu santa misericordia. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amado Dios, trae ese consejo y aliméntanos con tu verdad. En el nombre de Jesús, ponemos también cada una de las peticiones en tus manos, Señor. Sabemos que cada petición es una necesidad. Es una necesidad, Señor. Poderoso Dios, cada una de estas peticiones es una necesidad que hay en el corazón de tu iglesia. Por eso, Señor, pedimos esta mañana que te muevas y dé la respuesta que tu pueblo necesita. Todo esto lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito el Señor. El título, hermanos, del sermón de esta mañana es Bajo la sombra de Jesucristo. Si usted, hermano, se ha fijado cuando leemos la palabra, la Biblia inicia en el primer libro hablando del árbol de la vida. Y también cuando culminamos la palabra del Señor, también encontramos al final el árbol de la vida. Significa entonces que ese árbol es importante, hermano, para todo ser humano. Ese árbol trae para usted y para mí la respuesta a toda necesidad que pudiese haber en la vida de la iglesia del Señor. Por lo tanto, oiga esto: el ser humano desde su nacimiento tiene una serie de necesidades, y estas necesidades necesita solventar.
Pero para que pueda, hermano, para que pueda llegar a esta verdad, es que necesitamos de ese árbol de la vida. Es que necesitamos de ese árbol de vida. Entre estas necesidades que el hombre enfrenta desde su nacimiento, una de ellas es la protección. Usted y yo necesitamos la protección en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. La protección. Me refiero, hermano, en primer lugar a esta necesidad, porque esta es continua durante todos los días que el hombre pueda vivir. Desde que nace hasta el momento que Dios nos llama a su presencia, habrá necesidad de la protección. Y esa protección real solo podemos recibirla del Señor Jesucristo. Así es, amén. Por eso, hermano, en la mente de todo ser humano, en el corazón del hombre, hay necesidad de esa protección. Aquel hombre que no tiene a Cristo, aquella persona que no tiene la protección de Dios, siempre en su ser existe esa necesidad. Por lo tanto, debe buscar esa protección por todos los medios. Usted sabe que el hombre trabaja mucho, ahorra, procurando, hermano, proteger a su familia. Por eso ahorra. Porque busca la protección para su familia en aquel momento cuando él ya no pueda trabajar a consecuencia de la pérdida de sus fuerzas. Pero cuando puede hacerlo, busca la protección de su núcleo familiar y por eso ahorra para ese momento. Nos damos cuenta que el hombre necesita también abrigo, alimentación, pero sobre estas está la protección. Usted y yo necesitamos la protección. Amén, así es. Usted y yo necesitamos la protección. Ahora, aclaro esto. La protección material no es mala, es buena. Para nosotros es una prevención. Es necesaria. Totalmente necesaria. Otras personas, hermanos, otras familias, buscan tener muchos hijos. ¿Con qué propósito? El propósito y la idea, hermano, es tener quien nos atienda cuando lleguen a la vejez. Es una manera de protección también. Por eso yo siempre he creído que las parejas no deben quedarse solas. Porque los dos van a llegar a la vejez. Después, hermano, ¿quién le va a dar protección hablando terrenalmente? Es necesaria la protección. Es necesaria la seguridad. Hay mucha gente que anda armada y dice, no, es que yo ando protegido. Buscando siempre la protección. ¿Se da cuenta que es importante, hermano, para el hombre la protección? El soltero se casa para buscar protección en su cónyuge. Pues sé que no, la mujer no siempre anda buscando, hermano, el complemento de su ser para poder casarse. El hombre anda buscando siempre una esposa porque entre ambos se van a dar protección. Y de hecho, hermano, la palabra lo dice allá en Génesis 2:18, la voz de Dios, cuando vio a aquel hombre solo, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Usted puede decir, hermano, pero yo estoy solo. Y quizás la mujer dice, estoy sola, y mire, y estoy bien. Entonces Dios se equivocó. No. Lo que pasa, hermano, que Dios previó todas las etapas de la vida del ser humano. No solamente cuando estuviese en casa, cuando estuviese soltero, cuando estuviese los primeros años de matrimonio, sino que Dios, hermano, previó todas las etapas del hombre
a través de la vida. ¿Se da cuenta cuántos seguros de vida hay? Y pasan, hermano, tocando la puerta de su casa y ofreciéndole seguros de vida. Yo les diría seguros de muerte, porque usted no va a poder hacer uso mientras no muera. Pero bien, la necesidad del hombre está ahí. Él contrata un seguro de vida. ¿Para qué? Porque quiere dejarle protección a sus hijos. Usted dice, yo voy a partir. Si somos hijos de Dios, decimos, el Señor me va a llamar a su presencia, pero también mis hijos materialmente van a quedar protegidos. Espiritualmente de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que usted y yo podamos dejarles, aunque algunos hijos ingratos no lo aprecian. Derrochan todo lo que les dejaron los padres y después, hermanos, se quedan sin protección material. Quiere que usted y yo cuidemos lo que nos dejen, a lo que les dejan, porque a otros no nos dejan ningún seguro material. Pero sobre todas las cosas, Dios bendiga a aquellos padres que se preocupan porque sus hijos y sus hijas tengan la protección de Dios. ¿Sabe por qué es importante la protección de Dios, hermano? Porque podemos tener muchas posesiones económicas, pero si no tenemos la sabiduría para poder saberlo invertir, se nos va a espumar rápido. Ahora por eso aquel hombre, eso sí podemos tomar de Salomón, que aún teniendo todo lo que una persona materialmente y terrenalmente pueda necesitar, él sabía que necesitaba también la capacidad, el conocimiento y la sabiduría para poder darle el uso adecuado a cada una de las obligaciones que Dios le había dejado. Usted y yo tenemos obligaciones con Dios. Usted y yo tenemos obligaciones porque Dios nos ha dejado para proteger lo nuestro, para protegernos nosotros, pero también para proteger la obra de Dios. Es obligación que usted y yo protejamos la obra de Dios. Esto es muy, muy importante para que no se nos olvide. Existe, hermanos, una serie de protecciones para todo momento, para toda necesidad y para toda circunstancia. Pero sobre todas estos medios de proteger, está, hermano, la protección que Jesucristo le ha ofrecido a usted y a mí desde el momento que llegamos a los pies de Cristo. Amén, aleluya. Esa protección está sobre todas las cosas. Señor. De hecho, hermano, el mundo tiene dichos como, hay uno que dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y usted dice, sí, hermano, ese dicho decía mi abuelito. También su abuelita. Pero ¿sabe qué pienso yo? Que los dichos de nuestros padres y nuestros abuelos, como resultado de las tradiciones, o quizás hasta muchas veces de las supersticiones que vienen a formar la cultura de una nación, tienen una base. Y usted dígame si es mentira lo que dicen en este caso. El que a buen árbol se arrima. Usted, hermano, arrímese a un árbol sin hojas, sin ramas. O sea, no tiene ninguna cobertura. Entonces tenemos que saber a qué árbol nosotros nos vamos a acercar para recibir de él protección. De hecho, existen personas que pueden brindarnos sombra. Existen personas en la vida de la iglesia y fuera de la iglesia, en el plano secular. Hay muchas personas que nos pueden brindar sombra, protección, cobijo en momentos de necesidad. O díganme ustedes si no ha tenido más de alguna vez que usted ha tenido necesidad, pero dice, pero puedo ir donde fulanito de tal y yo sé que él me va a ayudar. Ya puede ser su mamá, su papá,
sus hermanos. El vecino, bueno, que hay veces que hay vecinos que son más 10 con usted que su propia familia. Pero siempre tenemos algo. El hecho, hermano, es que siempre hay algo en el cual usted tiene la confianza de que le va a ayudar a salir adelante en un momento de dificultad. La Biblia, hermano, nos presenta un caso de estos muy importante. En el libro del profeta Daniel nos presenta un panorama maravilloso. Y vamos a leerlo, hermano, en el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a encontrar ahí algo importante. 4, 10 al 12, dice la Biblia: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, dice el rey, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento, oiga, para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Este era un árbol que así tenía bendición para todo el que le buscaba. ¿De qué árbol está hablando acá? Está hablando de un rey. Está hablando del rey Nabucodonosor, del rey del imperio babilónico. Pero oiga qué interesante esto. El Señor le puso esta visión para ubicarlo y decirle: tú eres de bendición para todos. Y dice que hasta las aves. Y cuando dice todos, hermano, está hablando de todo género. Allá en el 4, 18 al 22, ahí se declara el rey. Y dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, se está refiriendo a Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Oiga, qué importante, hermano. ¿Cuántas veces han dicho usted: hermano, venga, ore por mí? Yo sé que Dios a usted lo oye y Dios me va a responder. Y tal vez vamos vacíos espiritualmente. Pero para las personas, usted y yo estamos más cerca de Dios. Ahora, vea usted si realmente está cerca de Dios. Esto es importante, estar cerca de Dios. ¿Qué tal si Daniel le dice: ay, rey, no, eso es lo que usted piensa, pero mi vida es otra? Yo ni oro, y yo ni leo, de ayuno ni me diga. Entonces, hermano, ¿qué hubiera pasado? A saber. Y dice, hermano, el 19, ya hablando el profeta acerca de este árbol: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y tu interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, rey. Tú eres ese árbol. Oye. Tú mismo eres, oh rey, que creciste
y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Nos quedamos hasta allí con el sueño porque no estamos estudiando el sueño de este hombre, sino queremos ver que hay árboles que nos dan protección. Hay árboles, hermano, y aquí lo declara cabal la palabra, que este rey, este hombre, y de hecho, hermano, cuando estudiamos el libro de Daniel, se acuerda capítulo por capítulo, nos dimos cuenta, mi amado hermano, que este hombre había sido puesto ahí por la mano de Dios, y que todas las naciones, todos los reyes sobre la faz de la tierra que no se sujetaran a él, el mismo Dios lo iba a cortar. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto. Ahora, hermano, ubiquémonos. ¿Qué árbol o de qué árbol es usted? Es un árbol que da protección. Es un árbol que da cobijo. Es un árbol que cuando llega alguien y le dice, mira hermano, fíjese que estoy pasando esto y esto y esto. ¿Cree que me puede prestar? Y usted le dice, al 20% de interés. ¡Qué impíazo! El impío presta con intereses. Él sabe que eso no es justo, te lo digo. Pero como eso es lo que el mundo, ahí se mueve el mundo. Pero usted y yo dejemos de andar con esas truanerías, hermano, porque eso no es bueno. Hermano, pero si no me pagan, hermano, hay bastante, hermano, se les olvida que deben. Bueno, Dios va a tratar con él. Dios le va a cerrar la puerta. Dios le va a cerrar la puerta. Pero usted y yo, hermano, hemos sido creados, hemos sido llamados, y estamos esta mañana aquí para servir de protección, para ser buenos árboles. El que busca su protección, hermano, es porque tiene necesidad. Para que nos demos cuenta, hermano, que usted y yo, oiga bien, podemos así hacer la voluntad de Dios. Hermano, yo por eso yo me protejo. Yo no doy una ofrenda ni diezmo, yo todo lo estoy ahorrando, hermano. ¿Verdad que soy un buen protector? Me estoy preparando para el futuro. Tengo un buen seguro, un viaje para el lago de fuego, hermano. Ser árboles de bendición nos traerá crecimiento espiritual. Nos traerá crecimiento espiritual. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces usted hemos leído cuando la Biblia dice, por los frutos conocemos qué tipo de árbol somos? Hay frutos que no se comen, no sirven. Y hay frutos que sí son sabrosos. Entonces el fruto suyo y el fruto mío tiene que ser un fruto que sirva de bendición. Un fruto que alimente. De igual manera, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta árboles cuya sombra nos es dañina, nos es de muerte. Vimos el caso de Nabucodonosor, un árbol de mucha bendición. Pero allá en Génesis 2:17 encontramos otro árbol. Y este árbol, hermano, es importante también. 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo quiero decirle que aquí no está hablando de una muerte física. Que comiera del árbol tampoco es un árbol. Tampoco es un árbol literal. No es un árbol literal. Estamos hablando de áreas espirituales. Yo quiero esta mañana dejar claro, cuando la Biblia habla de la manzana, no está hablando de la manzana literal. Eva comió de la manzana y por eso se murió. No.
¿Cuántas veces comió usted una manzana? Y no se ha muerto, ¿verdad? Es porque aquí está hablando, hermano, de otra cosa. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay árboles buenos, pero que hay árboles malos también. Y se ha fijado una cosa, hay imitaciones, y las imitaciones no son buenas. Hay muchos frutos, hermano, que está el original y está la imitación. Y si usted se come la imitación, hermano, los resultados serán diferentes. Porque hay cosas que aparentan ser buenas, pero que en realidad no son buenas. Aparentemente son buenas. Existen, hermano, árboles buenos, pero también árboles malos. Donde es necesario, ¿qué es necesario para saber, para entender, para percibir si aquel fruto es bueno? Si aquel árbol es bueno, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para conocer el tipo de árbol en cuya sombra vamos a cubrirnos. ¿Cuántos jóvenes se han dado los dientes porque se casaron con una persona muy agradable, muy amable, muy dadivosa, pero después se dieron cuenta que eso era una manera de atraer, era una trampa? Muchos hermanos se casan con inconversas y después se lo está llevando el río. Y dice, ¿y qué pasó con el Señor? El Señor ya nos dijo, jóvenes, no se casen con yugos desiguales. Si usted y yo, hermano, tomamos frutos que no son ni tienen el respaldo de Dios, después nos pueden hacer daño. Después nos pueden hacer daño. Muchas veces, hermanos, buscamos personas que lo único que hacen es manipularnos. No son buenos árboles. Quieren manipularnos a usted y a mí. Quieren manipularnos. ¿Qué es eso, hermano? Hacerle creer que usted es una persona valiosa para ellos. Lo que quieren es sacarlo del camino del evangelio. Usted sabe, hermano, que a la gente no le gusta ver a los hermanos y a las hermanas alabando al Señor. Entonces buscan, el enemigo busca estrategias, busca árboles que aparentemente nos dan protección, pero lo que quieren es sacarnos, retirarnos de la bendición de Dios. Oiga esto es importante que lo veamos. Esta mañana, hermano, quiero recordarle que hay un árbol cuya sombra debemos buscar, porque solo en este árbol tenemos segura la vida, porque el árbol de vida es Jesucristo. Amén, así es. Apocalipsis 22:2 que leíamos. Dice, hermano, que ahí está el árbol de la vida. Hermano, pero no se puede pensar usted, hermano, pero ahí está hablando de cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la gran y la nueva Jerusalén. ¿De qué va a sentir ese árbol ahí? Si la Biblia dice que ya nadie muere, nadie se enferma ni nada. Está ahí como una evidencia de aquel que lo guardó, que lo cuidó y sigue guardándonos. Porque el hombre, hermano, el hombre, aunque viva mucho tiempo consciente de la situación, cuando hay un espacio, vuelve al pecado. Y muestra de ello tenemos, hermano, el periodo del reino milenial. 1000 años donde no hay pecado. 1000 años donde no hay muerte. 1000 años, hermano, cuando Dios está con toda la humanidad. Pero ¿qué dice el 27 de Apocalipsis? Que cuando sale, termina este periodo del reino milenial, el enemigo que estaba encadenado sale y comienza a llenar otra vez de odio el corazón de los hombres. Comienza, hermano, a inyectar odio, indiferencia, ambición y tantas cosas feas que el corazón del hombre tiene. En 1000 años, hermano, en 1000 años, el hombre no entendió qué es vivir bajo la protección maravillosa de Dios. Por eso, esto que nos sirva, podamos tener tantos años en el Evangelio,
Pero hay que tener cuidado. Una zancadita que nos haga el enemigo nos puede estar. Hagamos bien las cosas. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer bien? Hermano, en todo lo que usted va a hacer, no todo lo que usted va a hacer es malo, no. Siéntese, analícelo, planifíquelo y póngalo en las manos de Dios. Hay cosas que de hecho sabemos que aunque lo pongan en las manos de Dios. Señor, me gusta que el carro me lo hubiera robado. Señor, en tu mano lo pongo, Señor. Que nada me vaya a pasar, no, esa es una tentación. Eso es tentar a Dios. Pero hay cosas en que sí, hermano, podemos ponerlas y pedir la dirección de Dios para que nos sea de mucha bendición. Hay una cosa, hermano, que usted y yo no podemos perder de vista, que usted y yo, sea como sea, seamos, hermano, en la posición que nos movamos, académicamente tengamos la posición que sea posible que Dios nos ha permitido, necesitamos estar a la sombra de Jesucristo. Amén, así es. Necesitamos, hermano, estar bajo la sombra de Jesucristo. Hay gente, usted ve las noticias, hermano, en los momentos de las tormentas se ponen debajo de los árboles y allí le caen los rayos. No era el árbol, pobre. No era el árbol que la Biblia dice. El árbol que el hombre necesita y que la mujer necesita está únicamente en la palabra del Señor, en la Biblia. Y ese es aquel que fue a la cruz y que por cuya gracia y misericordia es que usted y yo hemos entrado y estamos esta mañana en este lugar. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Amén. Esto es importante. El Salmo 91:1. Veamos, hermano, hay algo importante en esta porción. Salmo 91:1. Lo buscamos. Bendito el nombre del Señor. Nos dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga, del Omnipotente. ¿Qué es eso? Del que tiene todo el poder sobre todas las cosas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Significa, hermano, que ahí estamos bien cubiertos. Bien cubiertos porque Dios nos ha dado la seguridad de que solamente, hermano, estando bajo la sombra del árbol de vida, que es Jesucristo, estamos completamente seguros. El que no está bajo la sombra del Omnipotente no tiene protección. Y eso, hermano, podemos estar bajo la sombra de cualquier deidad, o sea, de cualquier Dios, con D minúscula. Puede andar con la imagen colgada en el hombro todo el tiempo, pero ahí no hay protección, porque es un árbol que está imitando al verdadero árbol. Usted ve la gente religiosa, hermano, tocando puertas todos los días, más que todos los domingos. Puede andar un montón de ciegos en la mañana siguiendo un pedazo de madera, por ahí pasar. Pero ese árbol no es el que da vida. Y a usted y a mí nos quieren meter, cuando llegan y tocan su puerta, le quieren hacer creer que ellos le traen el seguro de su vida espiritual. Cuando usted sabe que nosotros sí estamos en el seguro. Nosotros sí tenemos al que tiene el poder, al que tiene, hermano, toda la autoridad, al que tiene el dominio sobre todas las cosas. Hermano, pero si él es el que tiene el dominio, ¿por qué muchos cristianos fracasan? Porque se apartaron de que tiene todo el control, hermano. Porque se apartaron de que tiene todo el control. No es su ego, no es el grito que ustedes podamos tener el que nos va a dar la victoria. No. Es el reconocer que Cristo es el que pelea la batalla y nos da la victoria que usted y yo necesita. Amén, así es. Si no, hermano, la Biblia nos dijera otra cosa, pero no.
no es eso. Cuando nosotros venimos y pensamos, hermano, diferente, muchas veces nos damos cuenta que lo único que hemos hecho es equivocarnos. Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos, hermano, en el capítulo 12, vemos algo maravilloso, y es, hermanos, que ahí encontramos a los hombres de Dios que estaban pasando una situación difícil, que estaban en la cárcel, que estaban, hermanos, atados, encadenados, por la sencilla razón de que hablaban de Dios. Pero también vemos que como estaban cubiertos, estaban bajo la sombra del Omnipotente, ahí dice la Biblia, hermano, que llegó y los sacó, les demostró que el árbol en el cual ellos estaban cubiertos, cuya protección tenían segura, les iba a sacar de ese lugar. El hombre quiere ver a usted, a mí, destruido. Entre más destruido lo vea usted, el mundo se alegra. Oiga, que contrario, se alegra. Pero usted y yo, hermanos, nos gozamos cuando vemos que usted va escalando peldaños en la obra del Señor. La iglesia, hermanos, se ha descuidado. La iglesia se ha confiado. Por ello toma caminos diferentes a lo que la Biblia nos presenta. Si usted lee el Salmo 91, usted se da cuenta que tiene una diversidad de promesas grandes de Dios para cada uno de nosotros. Muchos hasta se lo pueden de memoria. Dice, hermano, que nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que nos protegerá, que nos librará de todo terror nocturno, de toda saeta que huele de día, de toda pestilencia, de toda mortandad. Oiga, pero nos está diciendo que el único que va a ser libre de eso es aquel que está bajo la sombra de ese árbol, que lo único que hace es darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Dice que caerán millares a tu diestra, pero a ti y a ti no llegará. Amén. Aleluya. Usted va a ver, va a decir usted, hermano, ¡qué suerte tuve! No, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. No te sobrevendrá mal, dice, ni ninguna plaga te tocará a ti y a los tuyos. Dice el versículo 10. Hermano, yo no me fui a una pandemia porque yo no salía de la casa. Yo la cogía hasta me lo tomaba. ¿Para qué no? No sabe nada. Y ya ve. No, el Señor te apartó. Amén. El Señor nos apartó. El Señor nos libró. Ahora, pregúntese usted y yo. Nosotros le fallamos al Señor. Sí. Le fallamos a Dios. Gloria a Dios. Pero, ¿por qué Dios tiene tanta bendición para nosotros? ¿Por qué Dios ve en nosotros algo necesario? Dice, porque usted y yo hemos puesto nuestra esperanza, hemos puesto nuestra confianza en Jehová, y hemos visto y hemos puesto a Jehová como nuestra habitación. Oiga, cuando usted viene y se arrodilla en aquel lugar que usted tiene destinado para eso, usted, hermano, ha puesto su confianza en el Altísimo. Cuando usted se acostumbra a orar, el día que no oras, hay algo que le dice, te hace falta algo, te hace falta algo, te hace falta algo. Hasta que usted, hermano, se arrodilla, o usted se sienta, o usted, como usted ore, hasta entonces desaparece aquello. Y usted dice, ¿qué costumbre tengo? Es el Espíritu Santo que te está diciendo, hijo, hija, se te ha olvidado lo fundamental. ¿Y por qué le digo fundamental, hermano? Porque cuando lo hacemos, desaparece aquello. Y ya no, nada nos está acordándonos
De hecho, hermanos, somos olvidadizos por naturaleza. ¿Cuántos de ustedes tienen despertador todavía? Aquel animal que está brinca cuando está a la puerta. Hermanos, hacemos uso de eso porque se nos olvida. Pero el despertador espiritual todavía no lo hemos puesto. Por eso que se nos olvida. Versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, dice la palabra, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Oiga, lo libraré, lo pondré en alto. ¿Por qué? Porque ha conocido el nombre del Señor. Hermanos amados, el conocer a Jesús es lo más lindo que ha llegado a tu conocimiento y a mi conocimiento. Es lo mejor que hemos podido experimentar. Oiga, lo que nos ofrece si buscamos la sombra y la protección de Cristo. Todas estas promesas son para usted y son para mí. Lee el Salmo 91, véngase despacito, del versículo 1 al 16. Despacito. Y usted dice, y todo esto es para mí. Y todo esto tengo derecho. Tiene derecho a eso y a mucho más. Tenemos derecho a esto y a mucho más. Se da cuenta de algo importante, hermano. Que el venir al Evangelio nos ha permitido estar bajo la sombra del árbol. Aleluya, así es, Señor. Por eso es que la vida usted y yo no la vamos a perder. Porque estamos bajo la sombra del árbol. Ojo, si usted se sale de esa sombra, usted y yo somos responsables del juicio que podrá venir. Aquí no venimos a darle juicio a nadie. Venimos a decirle que Cristo está esperando que usted y yo no nos movamos del lugar donde Dios nos quiere. Aleluya. Y si se presenta algo, hermano, que usted dice, ¿y esto cómo lo voy a tratar? ¿Qué proceso le voy a dar para que salga bien? Pídele la sabiduría a Dios. Busque consejería. Busque la ayuda de Dios. Para que todo, hermano, le salga bien. Y todo en su vida sea para bendición para usted y para toda su generación. Para toda su descendencia. Termino diciéndole esto: cualquier error que nosotros como adultos cometamos va a tener efecto en nuestra generación. Primera, segunda, tercera. Los abuelos se mueren por los hijos de sus hijos. Entonces cuida tu testimonio, para que así como vienen bendiciones a su vida, así también la bendición de Dios venga y fluya para sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, sus nietos. Grande ese listado. Si verdaderamente los amamos, busquemos estar bajo la sombra de Jesús, para que venga de él la bendición que usted y yo necesitamos para ser buenos cristianos. Gloria a Dios. Sí, Señor. Cerramos